Era la noche del 21 de octubre de 1978 en Australia. Una noche tranquila sobre el cielo de Bass Strait, el estrecho que separa el estado de Victoria de Tasmania. Un joven piloto de 20 años llamado Frederick Valentich se preparaba para un vuelo de rutina en su Cessna 182L, un avión ligero que había usado en varias ocasiones para vuelos de entrenamiento y recreativos. Era un piloto experimentado, aunque todavía joven, con la ambición y la pasión de quienes aman el aire y la libertad que proporciona volar. A las 7:19 de la noche, Valentich despegó del aeropuerto de Moorabbin, cerca de Melbourne, con destino a King Island, una isla pequeña en medio del estrecho. Era un vuelo corto, estimado en menos de una hora, y nada indicaba que esa noche se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la aviación moderna. Valentich estaba solo en la cabina, confiado, con visibilidad clara y sin condiciones meteorológicas adversas significativas que pudieran afectar su vuelo. Lo que nadie sabía era que esa noche el cielo sobre Bass Strait iba a convertirse en escenario de lo inexplicable. Durante el trayecto, Valentich comenzó a notar luces extrañas en la distancia. Primero pensó que podrían ser otros aviones, faros de barcos o reflejos, algo rutinario para un piloto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estas luces no se comportaban como ninguna aeronave convencional. Se movían de manera errática, cambiando de velocidad y dirección de forma inesperada. A las 19:06, Valentich estableció comunicación con el centro de control de Melbourne. Su voz estaba tranquila, aunque ligeramente inquieta. Reportó que veía una luz extraña que lo seguía y que parecía sobrevolar su avión. Intentó describir su forma, su comportamiento y su posición relativa, pero no había referencias precisas que pudieran confirmar lo que él estaba viendo. Lo más inquietante fue el contenido de la conversación. Valentich describió un objeto alargado, metálico, con luces verdes intermitentes, que parecía moverse más rápido que cualquier aeronave conocida. Los controladores aéreos escuchaban con atención, registrando cada palabra, mientras intentaban confirmar si había otros vuelos en la zona. No encontraron nada en el radar, nada que pudiera explicar lo que Valentich estaba viendo. A medida que la comunicación continuaba, Valentich reportó que el objeto se estaba acercando más y que estaba sobre su avión. Su voz empezaba a reflejar una mezcla de asombro y preocupación. En un momento, dijo que el objeto estaba orbitando su aeronave. Luego, de manera sorprendente, indicó que su avión empezaba a comportarse de manera extraña. La instrumentación mostraba lecturas inusuales y la percepción de la velocidad y altitud parecía alterada. A las 19:12, Valentich pronunció las últimas palabras registradas. El objeto está encima de mí y parece que está siguiendo el mismo rumbo. Poco después, la comunicación se cortó abruptamente. No hubo más respuesta. El Cessna 182L nunca llegó a King Island, y ni Valentich ni el avión fueron encontrados en los días inmediatamente posteriores. El caso de Frederick Valentich se convirtió en un enigma de alcance mundial. Nadie pudo explicar cómo un piloto con experiencia desapareció junto a su avión en condiciones de vuelo aparentemente normales, mientras reportaba un encuentro con un objeto desconocido. La desaparición dejó atrás solo registros de radio, descripciones de luces extrañas y la certeza de que algo extraordinario había sucedido aquella noche sobre Bass Strait. Lo que parecía un vuelo rutinario se transformó en un misterio que desafía la explicación lógica hasta el día de hoy, combinando desaparición, tecnología, percepción humana y posiblemente
un encuentro con lo desconocido que nunca será olvidado. Después de la última comunicación de Frederick Valentich con el control aéreo, los detalles del vuelo comenzaron a tomar un cariz cada vez más extraño. Según la grabación oficial de la torre de control, Valentich describía un objeto desconocido que lo seguía de cerca. Intentaba mantener la calma, pero la ansiedad era palpable en su voz mientras relataba cómo aquel objeto no identificado parecía sobrevolar su avión y realizar maniobras imposibles para cualquier aeronave convencional. El piloto aseguró que el objeto tenía una forma alargada y metálica, con luces verdes intermitentes. Lo que lo hacía aún más inquietante era que estas luces cambiaban de velocidad y dirección de manera errática, a diferencia de cualquier avión que Valentich hubiera visto antes. A pesar de sus intentos de describir la forma y el comportamiento del objeto, los controladores no tenían ninguna referencia visual ni radar que confirmara su existencia. Era un fenómeno invisible para todos, excepto para Valentich, que parecía estar presenciando algo fuera de lo común. A lo largo de varios minutos, el piloto reportó que el objeto parecía estar orbitando su avión y que las lecturas de sus instrumentos comenzaban a comportarse de forma extraña. La altitud y velocidad mostradas en el tablero no coincidían con la sensación que Valentich tenía al volar, lo que aumentaba su desconcierto. En su comunicación, pidió confirmación sobre otros vuelos en la zona, pero los controladores aseguraron que no había otros aviones cercanos, y los radares militares tampoco detectaron nada. Mientras describía el extraño objeto, Valentich mencionó que sentía que el aparato desconocido se estaba acercando peligrosamente. Sus palabras transmitían una mezcla de asombro, fascinación y preocupación. Parecía consciente de que se enfrentaba a algo que no podía explicar. Fue entonces cuando pronunció la frase que quedó registrada para siempre. Está orbitando sobre mí y parece que sigue la misma ruta. A los pocos segundos de esta declaración, la comunicación se cortó de manera abrupta. No hubo advertencia, ni alarma de accidente, ni contacto final. El Cessna 182L desapareció sin dejar rastros inmediatos. La torre de control revisó sus registros y la tensión se incrementó. El piloto desaparecido, el avión que ya no respondía y el misterio de las luces extrañas que nadie más pudo confirmar. Ningún radar civil o militar registró un objeto que pudiera explicar la situación. Los días posteriores a la desaparición estuvieron marcados por la incertidumbre. Equipos de rescate revisaron el estrecho de Bass Strait, recorrieron la ruta prevista del avión y analizaron todas las grabaciones de radar y comunicación. No se encontró señal alguna del Cessna, ni restos flotando, ni contacto visual. La única evidencia era la grabación de la conversación de Valentich, que detallaba un encuentro con un objeto volador que no se ajustaba a ninguna descripción convencional. Este encuentro dejó abierta una serie de preguntas inquietantes. ¿Valentich realmente vio un fenómeno no identificado? ¿Fue un error de percepción debido a condiciones lumínicas o meteorológicas? ¿O estuvo realmente frente a algo extraordinario, capaz de desaparecer sin dejar rastro y provocar el colapso de un vuelo normal? La falta de evidencia tangible convirtió su relato en uno de los casos más discutidos dentro de la ufología y la historia de la aviación. El vuelo, que comenzó como una rutina, se transformó en una investigación que desafía la explicación científica y tecnológica. La desaparición de Frederick Valentich y su Cessna 182L continúa siendo un misterio que combina desaparición, fenómenos inexplicables y el enigma de lo desconocido en pleno cielo australiano. Tras la desaparición de Frederick Valentich y su Cessna 182L,
se desató una operación de búsqueda inmediata y sin precedentes sobre el estrecho de Bass Strait. Autoridades australianas movilizaron aviones, barcos y personal especializado, mientras la prensa comenzaba a informar sobre el extraño encuentro que Valentich había reportado poco antes de perder contacto. La tensión era palpable. La combinación de la desaparición de un avión ligero y la descripción de un objeto volador desconocido generaba una mezcla de alarma y fascinación en la opinión pública. El plan de búsqueda inicial se centró en la ruta prevista del Cessna desde Moorabbin hasta King Island. Las condiciones del terreno y del mar hacían que la operación fuera extremadamente compleja. Bass Strait es conocido por sus corrientes rápidas y cambiantes, además de profundidades que superan los 100 metros en muchas áreas, lo que dificultaba tanto la localización de restos flotantes como la inspección submarina. Equipos de rescate sobrevolaron la zona, mientras barcos especializados rastreaban la superficie en busca de señales, restos o cualquier indicio de la aeronave. Sin embargo, los primeros días no arrojaron resultados concretos. No se encontraron restos visibles, y los registros de radar y satélite no aportaron información adicional. La única evidencia tangible era la grabación de la conversación de Valentich con el control aéreo, donde detallaba luces extrañas que se movían de manera inexplicable sobre su avión. Los controladores intentaban interpretar sus palabras mientras revisaban si algún otro vuelo podía haber causado confusión. No había nada. Ningún radar civil o militar detectaba objetos que coincidieran con su relato. A medida que pasaban las horas, los investigadores comenzaron a analizar todas las posibles explicaciones, desde fallos mecánicos o desorientación del piloto, hasta fenómenos meteorológicos como reflejos de luces en nubes o espejismos sobre el mar. Sin embargo, los expertos coincidían en que ninguna de estas teorías explicaba la secuencia completa de eventos descrita por Valentich, especialmente los giros y maniobras que mencionó mientras el objeto lo orbitaba. La tensión aumentó cuando medios de comunicación internacionales difundieron la noticia. La desaparición no era solo un accidente, sino un encuentro potencialmente extraordinario con un objeto desconocido. La presión sobre las autoridades aumentó y equipos de rescate ampliaron el área de búsqueda hacia zonas más alejadas del trayecto previsto. Se revisaron registros de tráfico aéreo, se entrevistó a pilotos locales y se analizaron informes de luces extrañas en la región durante la misma noche, buscando cualquier patrón que pudiera explicar la desaparición. Con el paso de los días, los hallazgos seguían siendo escasos. No se encontraron restos del avión, ni cuerpos, ni ninguna señal que permitiera determinar un lugar de impacto. La falta de evidencia tangible convirtió la desaparición en un misterio casi absoluto. Mientras tanto, surgieron las primeras especulaciones sobre un posible encuentro con un fenómeno no identificado, lo que llevó a investigadores y aficionados a catalogar el caso de Valentich como uno de los encuentros ovni más documentados de la historia moderna. El vuelo, que comenzó como una rutina, se transformó en una investigación internacional, mezclando elementos de aviación, misterio y fenómenos inexplicables. La desaparición de Frederick Valentich sigue siendo recordada como un caso que desafía la explicación lógica, donde la evidencia más confiable es la voz de un joven piloto describiendo lo que podría haber sido un fenómeno que la ciencia todavía no puede comprender plenamente. La desaparición de Frederick Valentich generó inmediatamente un intenso debate entre expertos en aviación, investigadores militares y ufólogos. Nadie había visto un caso exactamente igual. Un piloto joven y con experiencia, volando en condiciones normales,
reportando un objeto que parecía desafiar la física antes de desaparecer sin dejar rastro. Cada detalle de la grabación de radio fue analizado minuciosamente, desde la descripción de las luces hasta la manera en que el piloto reportaba la altitud y la velocidad del avión. Los expertos en aviación se centraron en intentar explicar los hechos desde la perspectiva técnica. Consideraron que Valentich podría haber sufrido desorientación espacial, una condición en la que el piloto pierde la referencia visual del horizonte, especialmente durante vuelos nocturnos sobre el mar. En casos de desorientación espacial, incluso pilotos experimentados pueden interpretar mal la posición de su aeronave y percibir movimientos inexistentes de objetos cercanos. Sin embargo, la precisión y consistencia de los informes de Valentich hicieron que esta explicación no fuera completamente satisfactoria. Su relato no mostraba confusión con respecto a la altitud ni al rumbo, solo describía un objeto extraño en su trayectoria. Por otro lado, los ufólogos y teóricos de fenómenos inexplicables señalaron que la descripción de Valentich coincidía con múltiples reportes de objetos voladores no identificados. Luz verde intermitente, comportamiento errático y maniobras imposibles para aeronaves convencionales eran características comunes en casos documentados de avistamientos ovni en todo el mundo. Para ellos, la desaparición del piloto y su avión reforzaba la idea de que podría haberse producido un encuentro directo con un fenómeno que aún no puede explicarse con la ciencia actual. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Australiana y autoridades civiles realizaron análisis de radar y comunicaciones. Revisaron vuelos militares y comerciales de la noche del 21 de octubre de 1978, confirmando que no había registros de otros aviones en la zona que pudieran haber interactuado con Valentich. Tampoco había evidencia de condiciones climáticas extremas que pudieran causar reflejos o ilusiones ópticas. Todo apuntaba a que el Cessna 182L desapareció en condiciones aparentemente normales, mientras Valentich reportaba un objeto desconocido. El caso también provocó una intensa reacción mediática. La prensa local e internacional difundió la historia, mezclando hechos comprobables con especulación sobre extraterrestres o tecnologías secretas. El público se dividió entre quienes buscaban explicaciones científicas y quienes creían firmemente en la hipótesis de un encuentro con un fenómeno no identificado. Esta dualidad contribuyó a que el caso se mantuviera en la memoria colectiva como uno de los misterios más fascinantes de la historia reciente de la aviación. Además, la desaparición de Valentich abrió un debate sobre los riesgos del vuelo nocturno, sobre grandes extensiones de agua y la importancia de la comunicación constante con los controladores. Sin embargo, ninguna mejora técnica ni protocolo podría explicar lo que aquel joven piloto aseguró haber visto. La evidencia más concreta seguía siendo su propia voz, registrada en la radio, describiendo luces que se movían de manera inexplicable y un objeto que parecía seguirlo, hasta el momento en que la comunicación se cortó de forma definitiva. Este análisis integral de expertos, teorías y reacciones no logró ofrecer una respuesta definitiva. Por el contrario, reforzó la sensación de misterio que rodea al caso. La desaparición de Frederick Valentich continúa siendo un ejemplo de cómo la experiencia humana, la tecnología y lo desconocido pueden converger en un evento que desafía la lógica, dejando una pregunta abierta que todavía hoy intriga al mundo. ¿Qué fue lo que realmente encontró ese piloto aquella noche sobre Bass Strait? Tras la desaparición de Frederick Valentich, comenzaron a surgir diversas teorías sobre lo que realmente pudo ocurrir aquella noche. La combinación de un piloto experimentado, un avión en condiciones normales
y la descripción de un objeto desconocido desafía cualquier explicación convencional, lo que generó un debate que todavía continúa hoy. La primera teoría considera la desorientación espacial y un posible accidente. Algunos expertos en aviación sugieren que Valentich pudo confundirse durante el vuelo nocturno sobre el mar, perdiendo referencias visuales y percibiendo erróneamente luces distantes como si fueran un objeto cercano. En este escenario, el avión podría haberse estrellado sin dejar rastros visibles debido a las corrientes rápidas del estrecho de Bass Strait y la profundidad del agua. Esta hipótesis se basa en fenómenos conocidos en aviación, pero no explica la consistencia de las descripciones del piloto ni la sensación de que el objeto se movía de manera deliberada y consciente alrededor del avión. Otra teoría apunta a un encuentro extraterrestre o fenómeno no identificado. La voz de Valentich describiendo un objeto metálico con luces verdes que orbitaba su avión es consistente con múltiples casos documentados de avistamientos ovni. Para los ufólogos, la desaparición del piloto podría indicar un encuentro directo con un fenómeno que posee capacidades que superan la tecnología conocida. La falta de restos del avión y del piloto refuerza la idea de que ocurrió algo extraordinario, algo fuera de la comprensión humana y tecnológica. Una tercera línea de especulación contempla la intervención humana o militar, aunque esta teoría tiene menos apoyo. Algunos sugieren que Valentich pudo haber sido testigo de operaciones secretas de aviación o tecnología experimental, lo que podría haber llevado a un intento de encubrimiento. Sin embargo, no existe evidencia concreta que respalde la participación de terceros ni registros militares que indiquen presencia de aeronaves no convencionales en la zona. Aún así, la teoría persiste debido al misterio que rodea la desaparición completa del Cessna 182L. También se han planteado hipótesis más extremas, como la teletransportación involuntaria o abducción. Aunque altamente especulativas y sin respaldo científico, estas ideas surgieron debido a la combinación de elementos: desaparición sin rastros, luces desconocidas y el corte abrupto de la comunicación. Para algunos investigadores de fenómenos inexplicables, este caso representa un ejemplo de cómo la realidad puede superar la imaginación humana. Independientemente de la teoría que se considere, un hecho es innegable. La desaparición de Frederick Valentich sigue siendo un enigma absoluto. No hubo señales de emergencia. No se encontraron restos inmediatos del avión. Y las grabaciones de radio representan el único testimonio directo de lo ocurrido. Este vacío de información alimenta la fascinación y el debate, manteniendo vivo el interés por el caso más de 40 años después. La combinación de misterio, desaparición y posible encuentro con lo desconocido convierte este incidente en uno de los casos más intrigantes de la historia de la aviación. Cada teoría, por más racional o especulativa que sea, intenta llenar los vacíos que la realidad dejó, pero ninguna logra ofrecer una respuesta definitiva. La voz de Valentich, sus últimas palabras y la ausencia de pruebas tangibles siguen siendo el legado que mantiene este misterio vigente, recordándonos que, a veces, el cielo puede guardar secretos que desafían toda explicación. Tras la desaparición de Frederick Valentich, las autoridades australianas llevaron a cabo una investigación oficial que buscaba esclarecer lo sucedido. La Oficina de Seguridad en el Transporte de Australia, ATSB por sus siglas en inglés, y la Fuerza Aérea Australiana revisaron todas las evidencias disponibles, incluyendo registros de radar, comunicaciones con la torre, testimonios de testigos y las condiciones meteorológicas. Sin embargo, incluso con estos recursos,
El caso se mantuvo envuelto en incertidumbre. La investigación confirmó que Valentich era un piloto competente, con experiencia suficiente para manejar situaciones complejas. Su avión, un Cessna 182L, estaba en condiciones operativas normales y no presentaba fallos mecánicos conocidos. Esto descartó la posibilidad de un accidente convencional causado por un error evidente del piloto o por fallos técnicos. La meteorología también se consideró adecuada para el vuelo. Cielo despejado, visibilidad suficiente y sin tormentas significativas que pudieran afectar el control del avión. Todo esto reforzaba la sensación de que algo fuera de lo común había ocurrido. El análisis de radar fue clave para la investigación. Los controladores confirmaron que no había otros vuelos civiles en la zona que pudieran explicar las luces vistas por Valentich. Sin embargo, el radar militar, aunque más avanzado, tampoco mostró evidencia de aeronaves adicionales o fenómenos detectables que coincidieran con el relato del piloto. La ausencia de cualquier registro secundario aumentó la intriga. El piloto parecía describir un objeto visible solo para él, imposible de detectar por la tecnología disponible en ese momento. Además, se entrevistó a testigos en tierra, quienes reportaron haber visto luces inusuales en el cielo sobre Bass Strait la misma noche. Sin embargo, estos avistamientos eran dispersos y no pudieron ser corroborados de manera precisa. La falta de consistencia en los testimonios externos reforzaba la idea de que la percepción de Valentich podría haber sido única, aunque también abría la puerta a la interpretación de que el fenómeno era selectivo o invisible para la mayoría. A pesar de los hallazgos y análisis, la investigación no logró determinar un motivo definitivo para la desaparición. La ATBS clasificó el caso como un accidente desconocido, dejando abierta la posibilidad de factores extraordinarios, pero sin evidencias concluyentes que respaldaran teorías de fenómenos no identificados. Este vacío oficial alimentó aún más la especulación pública y científica. Desde encuentros extraterrestres hasta experimentos secretos, todas las hipótesis seguían siendo debatidas sin resolución. Lo que sí quedó claro es que la desaparición de Valentich no se ajusta a ningún patrón conocido de accidentes aéreos. Ningún piloto experimentado ha desaparecido en condiciones similares sin dejar restos ni señales de emergencia. La combinación de un vuelo normal, la percepción de un objeto extraño y el corte abrupto de la comunicación conforma un caso que desafía la lógica y la explicación técnica, convirtiéndose en un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación. Décadas después, la desaparición de Frederick Valentich sigue siendo objeto de análisis y fascinación. Investigadores, ufólogos y aficionados continúan revisando los registros, comparando el caso con otros incidentes similares y discutiendo cada detalle de la grabación de radio. La voz del piloto, relatando lo que vio y su creciente preocupación, permanece como la evidencia más tangible, aunque no suficiente para dar una explicación definitiva. Este capítulo demuestra que, aunque la investigación oficial aportó datos valiosos sobre el vuelo, el avión y las condiciones del vuelo, no logró arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. La combinación de evidencia concreta, ausencia de restos y testimonios extraordinarios refuerza la sensación de misterio que rodea a Frederick Valentich, consolidando su desaparición como uno de los casos más inquietantes y perdurables de la historia de la aviación y los fenómenos inexplicables. La desaparición de Frederick Valentich y su Cessna 182L se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los casos más fascinantes y desconcertantes de la aviación moderna.
no solo por la desaparición física del piloto y la aeronave, sino por la naturaleza extraordinaria de lo que reportó minutos antes de perder contacto. Un objeto desconocido, que se movía de manera imposible, visible únicamente para él. Este hecho ha dejado una huella imborrable en la historia de los fenómenos aéreos inexplicables y en la memoria colectiva de quienes siguen este tipo de misterios. Con el tiempo, el caso ha sido estudiado desde múltiples perspectivas. Los expertos en aviación destacan la pericia del piloto y las condiciones normales del vuelo, lo que refuerza la idea de que no se trató de un accidente común. Por otro lado, los ufólogos consideran la descripción de Valentich como un ejemplo de encuentro cercano con un fenómeno que desafía toda explicación tecnológica y científica. La combinación de ambos enfoques mantiene vivo el debate y la fascinación por este suceso, generando teorías que van desde la desorientación espacial hasta la posibilidad de un encuentro extraterrestre directo. La investigación oficial dejó algunas certezas, pero no resolvió el enigma. Se confirmó que el piloto era competente, que el avión estaba en perfecto estado y que no había otros vuelos ni condiciones meteorológicas adversas que explicaran el incidente. Sin embargo, la falta de restos y la ausencia de cualquier señal definitiva convirtieron al caso en un misterio abierto. Cada detalle de la grabación de radio de Valentich se analiza hasta hoy, buscando pistas sobre lo que pudo haber sucedido en aquellos minutos finales antes de la desaparición. El impacto de este caso también se extiende a la cultura popular y mediática. Documentales, reportajes y programas especializados han reconstruido la historia, mezclando hechos verificados con análisis de posibles escenarios. La voz de Valentich, describiendo lo que vio, ha sido reproducida innumerables veces, generando una sensación de tensión y asombro que perdura. Para muchos, estas palabras representan un contacto directo con lo desconocido, un instante en el que lo inexplicable se cruzó con la realidad cotidiana. El legado del misterio de Frederick Valentich radica en la combinación de desaparición y fenómeno inexplicable. La historia desafía la lógica, la tecnología y la percepción humana, recordándonos que hay eventos que escapan a cualquier explicación convencional. La desaparición del Cessna 182L se mantiene como un caso emblemático de cómo un encuentro con lo desconocido puede transformarse en un misterio histórico, generando fascinación, teorías y debates que trascienden generaciones. Hoy, más de 4 décadas después, la historia de Frederick Valentich sigue vigente. Su vuelo se estudia no solo en círculos de aviación, sino también en investigaciones sobre fenómenos no identificados. La pregunta central persiste: ¿qué fue realmente lo que encontró aquel joven piloto aquella noche sobre Bass Strait? La respuesta sigue siendo un enigma, pero el caso permanece como un recordatorio de que, en el cielo, incluso en la era moderna, lo desconocido puede aparecer de manera inesperada y dejar un legado de misterio que perdura para siempre. El caso de Frederick Valentich y su Cessna 182L no es solo una desaparición, es un enigma que ha desafiado a expertos en aviación, investigadores militares, ufólogos y al público en general durante más de 4 décadas. La combinación de un piloto experimentado, un avión en condiciones óptimas y la descripción de un objeto desconocido que se movía de manera imposible ha convertido esta historia en un misterio sin igual, que continúa fascinando y desconcertando a personas de todo el mundo. A día de hoy, nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió aquella noche del 21 de octubre de 1978. Las teorías son múltiples: desorientación espacial, accidente,
encuentro con un fenómeno desconocido, intervención humana o incluso hipótesis más extraordinarias que desafían la explicación científica. Ninguna ha sido confirmada, y la falta de restos del avión y de Valentich mismo deja un vacío de información que alimenta la intriga y la especulación. El vuelo MH370 o el bosque Joya, Batiú, nos muestran misterios de desapariciones, pero el caso de Valentich añade otro elemento: el contacto con lo inexplicable antes de desaparecer, un fenómeno que desafía la lógica y deja una sensación de inquietud única. Las grabaciones de radio, donde Valentich relata su experiencia, permanecen como el testimonio más directo de un evento que nadie más pudo confirmar. Su voz sigue resonando como un eco en la historia de la aviación, recordándonos que algunas experiencias desafían toda comprensión. El impacto de este misterio no solo afecta a la investigación técnica o científica, ha inspirado debates, documentales y análisis que cruzan fronteras, mezclando hechos verificables con especulación y creando un legado que va más allá del piloto y su avión. La desaparición de Frederick Valentich se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, de lo que puede permanecer oculto incluso frente a la tecnología más avanzada y el análisis más riguroso. Lo que hace que este caso sea tan cautivador es precisamente su carácter abierto. No hay respuestas definitivas, no hay certezas, solo preguntas que siguen flotando en el tiempo. ¿Fue un accidente? ¿Un encuentro con un fenómeno que la ciencia no puede explicar? ¿O una combinación de factores que jamás se podrán reconstruir? Cada espectador, cada investigador y cada aficionado tiene su propia interpretación, pero todos coinciden en una cosa: la desaparición de Frederick Valentich sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XX. Al cerrar este capítulo, debemos aceptar que no todos los misterios tienen explicación inmediata. Algunos permanecen, desafiando nuestra comprensión, recordándonos la fragilidad del conocimiento humano frente a lo desconocido. La historia de Frederick Valentich es un ejemplo de cómo la realidad puede superar la imaginación, cómo un vuelo rutinario puede transformarse en un misterio histórico, y cómo el cielo, incluso en la era moderna, todavía puede guardar secretos que permanecen ocultos para siempre.